Bueno, mis niños, me quedé en que la corona española impuso un silencio absoluto en torno a la Revolución Francesa. No quería para nada que aquí en México, en la colonia de la Nueva España, en el reino de la Nueva España, como se le llamaba entonces, la gente se enterara de que había habido una revolución en Francia, donde le habían cortado la cabeza a su propio rey. O sea, imagínense qué escandaloso y qué peligroso que se enteraran de eso. Entonces, bueno, pues que hace, prohíbe que esas noticias de los acontecimientos franceses no se publiquen para nada aquí en México en la Gaceta, que era el periódico de entonces. Pero los novohispanos se enteraron y de pronto todo el mundo andaba hablando de ese tema en la Alameda, en el portal de mercaderes, que es son los arquitos estos que están en la Plaza de la Constitución, enfrente del Palacio Nacional, ¿no? Sí, ahí había, se llamaban portal de mercaderes porque había puestos de mercado, era como una especie de mercadito donde la gente iba con su sombrilla y con sus abanicos, las damas de la época con sus vestidos zampones, iban a pasearse ahí, a comprar chucherías, ¿no? Lo que ahora lo conocemos como chacharía. Y bueno, entonces no querían que se enteraran, pero allí también hablaban del tema, en el portal de mercaderes, en la Alameda, en casas privadas, en tertulias, en fiestas, en fandangos. Bueno, en el Coliseo, que era el teatro, se hablaba en todas partes de lo que pasaba en Francia. ¿Cómo supieron los novohispanos? Esa es una pregunta, ¿no? Que nos podría surgir como historiadores. Bueno, pues es que la versión oficial no llegó. Sí, uno puede revisar como historiador la Gaceta, que era el periódico de la época, página por página de año tras año a partir de que en 1789 le cortan la cabeza al rey los franceses hasta 1810 y jamás va a encontrar una noticia al respecto, ¿no? La Gaceta está, todas las gacetas de esa época están en la hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, allá en CEU, y pueden consultarse al público, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo se enteraron? Pues por noticias que no forzosamente eran publicadas por la corona, que llegaban en panfletos, en hojas volantes, en manos de los propios tripulantes europeos que venían en los barcos y que llegaban a Veracruz y que traían la noticia, la Gaceta de Holanda, la Gaceta de Ámsterdam, la Gaceta de España o de la propia Francia, en donde se hablaba de estos acontecimientos. La traían y la leían y la comentaban aquí cuando llegaban aquí a México con otras personas. Y así poco a poco la gente se fue enterando, se fueron haciendo los rumores. La gente se enteró más de la Revolución Francesa en México, o sea, lo que era la Nueva España entonces, por rumores y por comentarios de la gente, lo que la gente contaba aquí y allá, sobre todo extranjeros que llegaban aquí a México con las noticias de lo que ocurría, que por la Gaceta, ¿no? La Gaceta no publicó nada, pero se enteraron y conocieron a los filósofos ilustrados. ¿Cómo los conocieron si sus libros eran prohibidos por la Inquisición mexicana? Bueno, porque recuerden que hubo un gran contrabando. ¿Qué era el contrabando? Eran todos los barcos que llegaban cargados de mercaderías o mercancías europeas a Veracruz o a otros puertos y que, como el puerto de San Blas, como una infinidad de puertos, Yucatán, ¿sí? Y que se saltaban la norma e introducían todos los artículos prohibidos. Y los que no estaban prohibidos, pero que pues era su business, ellos se ganaban más dinero, los que introducían estos productos. Entonces, fíjense, hubo un gran contrabando, un importante contrabando en Veracruz. Yo siempre me imaginé que jamás en Veracruz pudiera haber contrabando porque era el puerto más controlado. Pero lo más curioso es que la mayor parte del contrabando que me encontré en el Archivo General de la Nación, de expedientes de contrabando, de decomiso, de artículos prohibidos o de contrabando, fueron en Veracruz. Y esto hablaba de que Veracruz sí era el puerto que tenía más seguridad, pero también era un puerto que era más corruptible. O sea, por un buen varo, las autoridades dejaban pasar y pasaban muchos productos, entre ellos libros de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, de Newton, ¿sí? O sea, llegó toda la filosofía ilustrada finalmente. Obviamente, pues la mayoría de la población no sabía leer, los sectores más pobres no lo sabían hacer,
pero sí estas ideas, estas nuevas ideas de los autores ilustrados franceses e ingleses llegaron a México y fueron leídas por los altos sectores sociales como criollos principalmente, estos criollos que se educaron en los colegios jesuitas, ¿sí? Estos criollos que eran hijos de mineros, de comerciantes, de mercaderes, de políticos, autoridades importantes de la época, y que pues a veces como universitarios también se compraban libros prohibidos, ¿no? Que tenían curiosidad y los compraban y los leían. Recuerden que lo prohibido causa curiosidad y pues ellos los leían. Y así tenemos una gran e importante eh, cantidad de criollos, que eran los hijos de los españoles nacidos en América, esos eran los criollos, que leyeron a los autores franceses ilustrados que tuvieron contacto con las ideas de la ilustración, ¿sí? Se ha discutido mucho si Hidalgo, el cura Hidalgo, tuvo conocimiento de las ideas ilustradas, ¿sí? Bueno, lo que sabemos en los testigos que van a comparecer o a declarar ante el Tribunal del Santo Oficio cuando se le abre expediente al cura Hidalgo por andar de libertino, por andar haciendo fiestas, por andar conversando sobre política, por andar diciendo que la fornicación no es pecado, etcétera. Bueno, recuerden que hay dos religiosos que lo van a denunciar a la Inquisición y a partir de ahí se abre un expediente al cura Hidalgo y la Inquisición llama a declarar a muchos amigos y conocidos de Hidalgo y a declarar sobre la conducta del cura, ¿no? Y bueno, sí hablan ellos de que era un tipo muy leído, un señor muy letrado, ¿sí? Recuerden que él va a montar en el pueblo de San Felipe Torres Mochas en Guanajuato, antes de que llegara a la parroquia de Dolores, estuvo en San Felipe, va a montar una obra de un autor francés prohibido, que es el Tartufo de Molière, pero todavía no es ilustrado. Molière es de estos autores que están antes de la ilustración, que abren el camino para la ilustración. A todos estos personajes como Molière y muchos más de la Francia del siglo XVII, no del XVIII, se les va a conocer como libertinos eruditos. Ellos van a proponer ya la ciencia, van a escribir muchas obras o comedias de teatro que van a ridiculizar a la religión, como el personaje de Tartufo. Está satirizando al religioso hipócrita, ¿sí? Al impostor. Por eso se llama el Tartufo o el impostor. Y Hidalgo va a ser la primera persona que va a traducir al español esta obra francesa, la va a montar con sus feligreses en escena, ¿sí? Ellos van a ser los actores, sus feligreses, pero no se ha encontrado todavía una obra, un testigo ante la Inquisición que declarara que Hidalgo leyera a Rousseau o a Voltaire o a Montesquieu, a Diderot, a D'Alembert. Sabemos, eso sí, que tenía conocimiento de lo que sucedía en Europa, de la Revolución Francesa, o sea, estaba muy enterado, ¿sí? Y de la independencia de las 13 colonias, estuvo muy al tanto, muy al pendiente. Además, Miguel Hidalgo tuvo un hermano que fue abogado del Santo Oficio de la Inquisición en México y que como abogado del Santo Oficio pudo defender a reos acusados de herejes por leer a ilustrados franceses, a Voltaire, a Rousseau. Entonces su hermano a la fuerza le comentaba cosas a Hidalgo. Hidalgo también, como un tipo tan letrado que era, tuvo que tener conocimiento de los libros prohibidos. ¿Y por qué eran prohibidos? Y eran los autores ilustrados franceses. ¿Sí? Si no los leyó, al menos sí tuvo conocimiento de que existían y de que proponían cosas en contra de la monarquía. ¿Sí? Y bueno, se sabe que Miguel Hidalgo tuvo algunos amigos franceses como un tal de Almíbar, que mucho tiempo se creyó que era un emisario de Napoleón Bonaparte que había venido con Hidalgo para organizar la revolución secreta, la independencia de México, pero no es así. Pero de Almíbar, lo cierto es que sí se entrevistó con Hidalgo, que sí platicó con Hidalgo en su paso por México y que a la fuerza le tuvo que decir lo que ocurría en España con Napoleón Bonaparte, lo que había ocurrido en Francia con la Revolución Francesa. O sea, Hidalgo estaba muy enterado. Era un tipo muy culto y muy al pendiente de la situación política de su época, ¿sí? Y entonces,
pues como les digo, ya sea por contrabando o por noticias o por rumores, pero la Ilustración se filtró aquí en México y claro que sí, fue una causa de la Guerra de Independencia. Hay un historiador llamado Alfredo Ávila del Colegio de México, bueno, es de la UNAM, pero actualmente trabaja en el Colegio de México, que Alfredo Ávila viene a decir que mucho tiempo se creyó que la Ilustración era una causa positiva para que se desencadenara la Guerra de Independencia en México y que no fue así, que era una causa negativa en todo caso, porque había causado tanto escándalo en México saber que los franceses le habían cortado la cabeza a su propio rey en la guillotina, que eso causó horror y espanto y Francia era sinónimo de herejía, de sacrilegio, de irreligión, de satanismo. O sea, los franceses para los novohispanos eran Satanás mismo. ¿Sí? O sea que en vez de ser una influencia positiva que alentara la guerra de independencia, fue una influencia negativa que alentó de no llegar a esos excesos. Sí, quizás en mucha gente sí pudo causar ese horror la noticia de la decapitación del rey Luis XVI a manos de los revolucionarios franceses, pero lo cierto es que muchos otros no estaban horrorizados, aplaudían este hecho y muchos eran burgueses criollos de dinero como Miguel Hidalgo, ¿sí? Que estaban de acuerdo en que el regicidio es matar al propio rey, ¿sí? Es un gran crimen en esa época. El regicidio, estaban de acuerdo algunas personas como Miguel Hidalgo, el regicidio era algo que se podía hacer, que el pueblo tenía permitido hacer si el rey era un tirano. Y bueno, entonces por eso la filosofía de la Ilustración es una causa de la guerra de independencia, mis niños. Los dejo, voy a prepararles otro pequeño video sobre lo que ocurre en el año 1808, cuando Napoleón Bonaparte invade España y cómo llega esa noticia a México y qué sucede en México ante la noticia de la invasión napoleónica a España, ¿vale?